Bienvenido a Caminos Cristianos. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no alcanzan el techo? Como si Dios guardara silencio justo cuando más necesitabas una respuesta. Recuerda que incluso el silencio de Dios tiene un propósito. Si buscas comprender los planes de Dios, incluso cuando no puedes escucharlo, únete a nuestra comunidad. Regístrate y juntos descubriremos la esperanza que se esconde en la espera. El profeta Malaquías guardó su pergamino, y con el último pergamino, un sello invisible se colocó sobre los cielos de Israel. La voz de Dios, que había resonado durante siglos a través de hombres como Elías, Isaías y Jeremías, cesó. No fue una desaparición gradual, sino el final abrupto de una era. El pueblo, acostumbrado a la guía divina como parte de su identidad nacional, se encontraba ahora en una profunda y desconcertante quietud. Las primeras generaciones aún se aferraban al recuerdo reciente de la última profecía, repitiéndola como un mantra para evitar el creciente vacío. Creían que el silencio sería breve, una pausa momentánea antes de una nueva y gloriosa revelación. Pocos sabían que estaban en el umbral de 400 años de espera que pondrían a prueba el alma misma de su nación. Un tiempo en el que la fe tendría que aprender a caminar en la oscuridad, sin la luz de la palabra profética. Las décadas se convirtieron en siglos y la memoria viva de los profetas dio paso a tradiciones meticulosamente preservadas. La sinagoga se convirtió en el centro de la vida judía, un lugar donde la ley se leía, debatía y analizaba minuciosamente, pero no se renovaba con una nueva palabra del Señor. Los escribas y fariseos se alzaron como guardianes del pasado, construyendo barreras de reglas alrededor de los mandamientos, con la esperanza de preservar la santidad de un pueblo que ya no escuchaba a su Dios. La esperanza en el Mesías prometido aún ardía, pero su llama vacilaba, convirtiéndose más en una doctrina que defender que en una vibrante expectativa en el corazón del pueblo. El silencio no era vacío, sino que estaba lleno del eco de glorias pasadas y la ansiedad de un futuro que nunca llegó, obligando a Israel a reflexionar sobre sí mismo y a cuestionar la naturaleza de su pacto. Mientras los cielos permanecían en silencio, la tierra temblaba bajo la marcha de ejércitos implacables. El poder de Persia dio paso a la filosofía y la espada de Grecia, mientras Alejandro Magno arrasaba el mundo conocido. La cultura helenística se infiltró en Judea, ofreciendo su sabiduría mundana y múltiples dioses como alternativa a la fe en un Dios que ya no hablaba. Después de los griegos llegaron los romanos, maestros de la ingeniería, el derecho y la opresión. Sus legiones patrullaban las calles de Jerusalén, un recordatorio constante y humillante de que Israel no solo estaba espiritualmente huérfano, sino también políticamente subyugado. La espera del Mesías comenzó a fundirse con un deseo desesperado de un libertador militar, alguien que rompiera no solo el silencio espiritual, sino también las cadenas de Roma. Para el hombre común de Nazaret o la viuda de Betania, el silencio de Dios era una realidad palpable y cotidiana. Era la pesadez que se sentía durante la oración matutina, la duda que surgía al ver la arrogancia de un centurión romano, la pregunta silenciosa en el corazón de una madre mientras acunaba a su hijo. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Realizaban los rituales, celebraban las fiestas y ofrecían los sacrificios en el templo, pero la conexión parecía unilateral. La fe se convirtió en un acto de sagrada obstinación, una negativa a abandonar la alianza, incluso cuando una de las partes parecía haber guardado silencio por completo. Era en este terreno de esperanza cansada y fe puesta a prueba que Dios obraba en secreto, preparando al mundo no para otro profeta, sino para la llegada de su propia palabra encarnada.
demostrando que su silencio nunca fue una ausencia, sino la calma, antes de la mayor revelación de la historia. Dentro de este vacío espiritual, la nación de Israel comenzó a fragmentarse desde dentro, como una vasija de barro con grietas invisibles. Ante la ausencia de un profeta unificador, surgieron diferentes facciones, cada una con su propia respuesta al silencio de Dios. Los saduceos, aristocráticos y políticamente astutos, se aferraron al poder del templo y a la letra muerta de la ley de Moisés, negando la resurrección y la existencia de los ángeles. Para ellos, la bendición de Dios era material, visible en su alianza con Roma y su riqueza. En oposición, los fariseos, hombres del pueblo, crearon un complejo sistema de tradiciones orales, creyendo que la obediencia humana, en sus más mínimos detalles, podía de alguna manera merecer el favor divino y romper el silencio del cielo. Así, Israel debatía en sus sinagogas y plazas, dividido entre la conciliación política y el legalismo ferviente, ambos caminos creados por el hombre en un intento de llenar el vacío dejado por Dios. Lejos del bullicio de Jerusalén y de la corrupción que percibían en el templo, otros buscaban una respuesta diferente. Grupos de hombres devotos, como los esenios, se retiraban a la austera soledad del desierto, cerca de las orillas del Mar Muerto. Veían el silencio de Dios como un juicio sobre la impureza de la nación y creían que solo mediante una purificación radical y una vida comunitaria ascética podrían hacerse dignos de volver a escuchar la voz divina. Etenón. Sus cuevas se convirtieron en los guardianes silenciosos de las Escrituras, copiando meticulosamente cada letra de los rollos sagrados, preservando las promesas que el resto de la nación distorsionaba. Vivían en constante expectación, escudriñando los textos antiguos en busca de señales, convencidos de que el fin de ese silencio llegaría lejos de las multitudes, en la pureza del desierto, donde había comenzado la historia de Israel. Sin embargo, lo que a los ojos humanos parecía abandono fue, en 1160, realidad, un acto de profunda y soberana preparación. Desde lo alto de su eternidad, Dios observó a su pueblo intentar, por todos los medios, alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. Les permitió experimentar el legalismo de los fariseos y ver que solo engendraba orgullo e hipocresía. Les permitió seguir el pragmatismo político de los saduceos y descubrir que conducía a la corrupción y a la pérdida de la identidad espiritual. Les permitió buscar el aislamiento de los esenios y comprender que la santidad no se encontraba huyendo del mundo, sino redimiéndolo. El silencio fue una severa enseñanza diseñada para agotar la autosuficiencia de Israel, quebrantar su orgullo y crear un anhelo tan profundo de salvación que cuando llegara no lo confundirían con una victoria militar ni una reforma política. Finalmente, después de 4 siglos, el escenario estaba listo. La angustia de Israel había llegado a su punto máximo, creando un hambre espiritual que ninguna ley ni ritual podía satisfacer. El mundo circundante, sin que ellos lo supieran, también había sido preparado. El Imperio Romano había impuesto una paz forzada, la Pax Romana, y construido caminos que conectaban provincias distantes. El idioma griego se había vuelto común, permitiendo que un mensaje trascendiera las fronteras culturales con una claridad sin precedentes. La dispersión de los judíos había sembrado la idea del monoteísmo por todo el imperio. El silencio estaba a punto de romperse, no por el susurro de un profeta, sino por el llanto de un bebé en un pesebre, un sonido que resonaría por esos caminos romanos y se entendería en ese lenguaje universal, revelando que cada momento de esa larga noche tenía un propósito divino. Pero esa aparente quietud divina era en realidad el tic-tac de un reloj celestial con absoluta precisión.
Siglos antes, durante el exilio babilónico, mientras Jerusalén aún estaba en ruinas, el profeta Daniel se arrodilló en oración, angustiado por el destino de su pueblo. En respuesta, recibió no solo consuelo, sino una de las revelaciones más extraordinarias de todos los tiempos, entregada por el ángel Gabriel. Era un mapa del tiempo, un calendario divino que establecía con precisión matemática los eventos que conducirían a la venida del Mesías. Dios estaba esencialmente anunciando el fin de la historia incluso antes de que comenzara el siguiente capítulo. Esta profecía de las 70 semanas era prueba de que el silencio que seguiría no era un vacío, sino un corredor de tiempo, con paredes, techo y suelo medidos y definidos por un arquitecto omnisciente. La profecía era un decreto irrevocable. Gabriel declaró que, desde el mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del ungido, se había determinado un período específico. Este tiempo no era simplemente para reconstruir los muros de piedra, sino para reconstruir la relación misma entre Dios y la humanidad. El propósito final de este cronograma era explícito: acabar con la transgresión, sellar los pecados, expiar la iniquidad e inaugurar una justicia eterna. Cada día que pasaba, cada emperador que ascendía y caía, cada ladrillo colocado en los muros de Jerusalén tras el decreto de Artajerjes, era un paso más en el cumplimiento de este cronograma profético. El destino del mundo no estaba en manos del César, sino sellado en la palabra de un Dios que mide la historia con precisión. Mientras generaciones vivían y morían bajo el manto del silencio, recorrían sin saberlo las últimas páginas de este calendario divino. Un sacerdote llamado Zacarías, cumpliendo sus deberes en el templo, no tenía ni idea de que su propia vida se convertiría en una de las últimas señales antes de la alarma final. Una joven novia de Nazaret llamada María vivía su rutina con sencillez, sin imaginar que su vientre había sido elegido desde la eternidad para ser el punto preciso donde la profecía y la historia colisionarían. La humanidad vio la monotonía de los días, la opresión romana, la corrupción religiosa. Pero Dios vio los últimos granos de arena cayendo en el reloj de arena que había girado siglos antes a través de su siervo Daniel. La expectativa del pueblo era una sensación. El tiempo de Dios era un hecho matemático. La precisión de este momento fue crucial, un elemento tan vital como el sacrificio mismo. Si Jesús hubiera venido 50 años antes, el mundo no se habría unificado por la lengua y los caminos romanos, y su mensaje habría permanecido confinado dentro de las fronteras de Judea. Si hubiera esperado otros 50 años, la rebelión judía que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Dexentrus ya habría alcanzado su punto álgido, y su misión espiritual se habría confundido irremediablemente con un movimiento político. El momento preciso de su llegada fue elegido para que su identidad como el Cordero de Dios fuera inconfundible y para que el Evangelio, la noticia de su victoria, encontrara un mundo perfectamente preparado para su difusión. El tiempo de Dios no es solo bueno, es perfecto, y la venida de Cristo fue su mayor testimonio. A medida que el reloj profético se acercaba a su hora señalada, otra gran potencia se movía por la faz de la tierra, convencida de su propia soberanía. El Imperio Romano desconocía al Dios de Israel y no le importaban las profecías de Daniel. Su fe estaba depositada en la fuerza de sus legiones, el ingenio de sus ingenieros y la autoridad incuestionable de César. Para Roma, el mundo era un tablero de ajedrez por conquistar y gestionar, y Judea era solo una pieza más, una provincia terca y volátil que debía mantenerse bajo control.
Cada decisión tomada en el Senado, cada orden de un general, cada impuesto recaudado, se hacía para la gloria del imperio. Pocos sabían que su búsqueda de poder y orden estaba siendo utilizada por un rey invisible para preparar el terreno para un reino eterno. El mayor símbolo del ingenio y el poder romanos era su incomparable red de caminos, construidas para movilizar ejércitos con rapidez y eficiencia. Estas vetas de piedra atravesaban montañas, atravesaban pantanos y conectaban los rincones más remotos del imperio. Eran el sistema circulatorio del poder romano, transportando no solo soldados, sino también decretos, bienes y la cultura de Roma. Sin embargo, el Dios soberano, que ve el fin desde el principio, ya había diseñado un propósito mucho mayor para estos caminos. No serían recordados en la historia simplemente por ser pisados por legionarios, sino por convertirse en los caminos por los que apóstoles como Pablo y Pedro viajarían incansablemente, llevando un mensaje que desarmaría al imperio desde dentro, no con la espada, sino con la verdad del Evangelio. Más allá de los caminos, Dios usó otra herramienta forjada por un imperio pagano: la unificación del lenguaje. Las conquistas de Alejandro Magno siglos antes habían establecido el griego koiné como la lengua franca del mundo mediterráneo, y Roma, en su sabiduría práctica, lo mantuvo como el idioma del comercio y la comunicación. Por primera vez en la historia, un mensaje podía ser hablado en Antioquía, leído en Éfeso y entendido en Roma. El Dios que una vez había dispersado a la humanidad en la Torre de Babel, confundiendo sus idiomas, ahora orquestó la unificación de un idioma para que la noticia más importante de todas, la de la salvación en Cristo, pudiera ser proclamada con claridad y sin barreras. El Nuevo Testamento se escribiría en este idioma, asegurando que su mensaje de esperanza no se limitara a un solo pueblo. De esta manera, la soberanía de Dios se manifestó de forma asombrosa, utilizando las estructuras de un mundo hostil para sus propios fines redentores. La Pax Romana, la paz impuesta por la espada de Roma, hizo que viajar fuera más seguro que nunca. Los caminos proporcionaron las rutas y el idioma común proporcionó los medios de comunicación. Un evangelista podía salir de Judea y viajar al corazón del imperio con una eficiencia inimaginable. El mismo sistema que oprimía a Israel y que finalmente crucificaría a su Mesías fue el instrumento que Dios usó para asegurar que la noticia de la resurrección se extendiera como un reguero de pólvora por todo el mundo conocido. El imperio construyó la jaula sin saber que en realidad estaba sentando las bases para el mayor acto de liberación de la historia. En el corazón de Judea, en el centro de toda la vida y esperanza judía, se alzaba el templo de Herodes, una estructura de esplendor y majestuosidad. Diariamente, sus patios resonaban con el sonido de las oraciones, los cánticos de los levitas y el balido de innumerables corderos conducidos al altar. El olor a incienso se mezclaba con el olor a sangre, un humo constante que se elevaba al cielo como recordatorio perpetuo del pacto de Israel con su Dios. Este era el sistema de sacrificios, el mecanismo divinamente ordenado por el cual un pueblo pecador podía acercarse a un Dios santo. Era un ritual de inmensa importancia grabado en el alma de la nación, un ciclo infinito de vida ofrecido a cambio de la expiación de la culpa. Sin embargo, tras la magnificencia del ritual se escondía una profunda e inquietante verdad: nunca era suficiente. Cada sacrificio era una lección poderosa y dolorosa sobre la naturaleza del pecado. Cuando un hombre traía su cordero al sacerdote, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, un acto solemne que simbólicamente transfería su culpa a la víctima inocente. Luego, observaba cómo la vida del cordero era arrebatada en su lugar. El mensaje era imposible de ignorar.
La transgresión exige la muerte. El sistema fue diseñado por Dios para ser un espejo que mostrara a Israel la gravedad de su rebelión y su absoluta incapacidad para salvarse. La misma repetición incesante de los sacrificios era la mayor prueba de su limitación. La sangre de machos, cabríos y toros podía cubrir temporalmente el pecado, pero jamás podía eliminarlo de la conciencia ni purificar el corazón humano desde la raíz. Dentro de este gran sistema, ningún símbolo era más poderoso que el Cordero Pascual. Cada año, durante la Pascua, cada familia de Israel sacrificaba un cordero sin defecto, pintando con su sangre sus puertas, tal como lo habían hecho sus antepasados la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Era una celebración de liberación, un relato anual de la salvación de Dios mediante la sangre de un sustituto. Durante generaciones, repitieron este acto, enseñando a sus hijos sobre el poder redentor de esa sangre. Pocos sabían que todo esto era una gran profecía en acción, una sombra proyectada en el tiempo que apuntaba a un evento futuro. El pueblo de Dios ensayaba año tras año el acto central de la redención del mundo, esperando, sin saberlo, al Cordero definitivo cuya muerte los liberaría no de un faraón terrenal, sino del pecado y la muerte misma. Así, el sistema sacrificial, en su apogeo, también reveló su agotamiento. Había cumplido su propósito. Había enseñado sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de un sustituto. Había creado en los corazones más sinceros un anhelo por algo más, una solución definitiva que no necesitaría repetirse. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del edificio, era el símbolo máximo de esta distancia que aún existía entre Dios y la humanidad. El mundo no necesitaba otro cordero, necesitaba al Cordero de Dios. La llegada de un hombre rudo del desierto, Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento, sería el punto de inflexión. Su voz clamaría, señalando a un carpintero de Galilea y declarando la frase que el sistema sacrificial había estado esperando escuchar durante siglos. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La llegada de Jesús de Nazaret marcó el comienzo del fin de la era de las sombras. Recorrió los caminos de Galilea y Judea, no como un reformador religioso, sino como la realidad misma a la que apuntaba toda religión. Su autoridad no provenía de un seminario de escribas, sino de su propia naturaleza divina, y sus palabras conmovieron profundamente a los hombres, exponiendo la hipocresía y revelando el verdadero propósito de la ley. Cuando purificó el templo, no fue un simple acto de celo, sino una declaración de que el sistema de sacrificios, centrado en un edificio de piedra, estaba siendo reemplazado. Se presentó como el verdadero templo, el lugar definitivo de encuentro entre Dios y la humanidad. Y comenzó a hablar de un nuevo sacrificio, el de su propia vida, ofrecida en rescate por muchos. Para que el sacrificio fuera válido, la víctima debía ser perfecta, un cordero sin mancha ni contaminación. Por lo tanto, la vida pública de Jesús fue una continua demostración de su pureza inmaculada. Durante 3 años, vivió bajo el intenso escrutinio de sus enemigos, quienes buscaban desesperadamente cualquier defecto o contradicción en sus palabras y acciones. Fue tentado en el desierto, confrontado por demonios, traicionado por un amigo y abandonado por sus seguidores, pero en ningún momento el pecado encontró cabida en él. Cada milagro, cada acto de misericordia y cada palabra de verdad servían como testimonio de su perfección. No era solo un buen hombre, era la única persona en la historia de la humanidad calificada para presentarse ante Dios como un sustituto puro, el único que podía morir no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo entero. Al llegar la última semana de su vida,
La precisión divina se hizo aún más evidente. Jesús entró en Jerusalén justo cuando las familias judías seleccionaban sus corderos pascuales. Mientras la ciudad bullía con los preparativos para la fiesta que celebraba la liberación de Egipto, el verdadero Cordero de Dios caminaba hacia el sacrificio que traería la liberación definitiva. Su juicio ante las autoridades judías y romanas fue una parodia de la justicia humana, pero un cumplimiento perfecto del ritual divino. Pilato, el gobernador romano, declaró públicamente 3 veces: «No encuentro en él ningún delito». Sin darse cuenta, las autoridades gentiles inspeccionaban al Cordero y lo declaraban sin mancha, momentos antes de entregarlo para ser sacrificado por la misma multitud que él había venido a salvar. Dios, en su infinita sabiduría, eligió el método de ejecución más vil y humillante ideado por el hombre: la crucifixión. No fue una muerte rápida ni digna, fue una tortura pública, diseñada para maximizar el dolor, la vergüenza y el sufrimiento, reservada para los peores criminales y rebeldes. Esta elección no fue accidental. La cruz fue necesaria para que la humanidad pudiera ver, gráfica e innegablemente, el verdadero rostro del pecado. La brutalidad de ese acto, los clavos, la lenta asfixia, la burla, la oscuridad, fue un reflejo de la violencia que el pecado comete contra la santidad de Dios. Para redimir a la humanidad de su vergüenza, Cristo tuvo que ser expuesto en la más profunda vergüenza. Se convirtió en la maldición, absorbiendo en su cuerpo la plenitud del juicio divino, para que todos los que creen en él sean libres. Mientras Jesús pendía suspendido entre el cielo y la tierra, una batalla de proporciones cósmicas se desató en el reino espiritual. Para los ojos humanos fue la muerte de un predicador galileo. Para ángeles y demonios fue el punto crucial de toda la historia. Las fuerzas de la oscuridad que durante milenios habían mantenido a la humanidad cautiva del pecado y el miedo, celebraron lo que creían su victoria final. Sin embargo, en una ironía divina, el mismo acto que instigaron para destruir al Hijo de Dios fue el instrumento mismo de su propia derrota. En la cruz, Cristo no solo sufría pasivamente, estaba desarmando principados y potestades, absorbiendo en sí mismo todo el mal del universo para anularlo. La oscuridad que cayó sobre la tierra al mediodía no fue un simple eclipse, sino un velo sobre el momento más sagrado. El Padre, mirando hacia otro lado mientras el Hijo se hacía pecado por nosotros. Entonces, de la oscuridad surgió el grito más desgarrador de la historia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este no era solo el grito de un hombre en agonía física, era la expresión de horror infinito, el dolor de la Trinidad misma siendo momentáneamente separada. Por primera vez en la eternidad, el Hijo, que siempre había vivido en perfecta comunión con el Padre, experimentó la plenitud de la separación que causa el pecado. Soportaba el peso de cada guerra, cada traición, cada mentira y cada acto de crueldad en la historia humana. Esta era la copa del juicio que pidió que le apartaran en Getsemaní, y ahora la bebió hasta las heces. El abandono que sintió fue el precio pagado para asegurar que ninguno de los que confiaban en él sería jamás abandonado por Dios. Tras soportar el peso del pecado y la ira divina que éste merecía, un nuevo clamor resonó de sus labios, pero con un tono completamente diferente: «Consumado es». No fue un suspiro de alivio por el fin del sufrimiento, sino una declaración de victoria, un decreto real desde el trono de la cruz. En ese momento, la deuda de pecado de la humanidad quedó totalmente pagada. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. Las profecías se cumplieron. El sistema de sacrificios quedó obsoleto. Como señal inmediata y poderosa de esta nueva realidad, el pesado velo del templo, que
Separaba el lugar santísimo de la vista humana. Se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dios mismo rasgó la barrera, declarando que el camino a su presencia estaba ahora abierto para todos, mediante el sacrificio perfecto de su Hijo. Con Jesús enterrado en una tumba prestada, sellada con una piedra romana, un pesado silencio inundó el mundo. Para sus discípulos, la esperanza había muerto. Su maestro, en quien habían depositado todos sus sueños, yacía derrotado por la muerte, y ellos se escondieron, paralizados por el miedo y el dolor. Para Roma fue solo otra ejecución. Para los líderes religiosos fue el fin de un problema. A los ojos del mundo, la historia había llegado a un trágico final. Sin embargo, esa tumba no era un monumento a la derrota, sino el epicentro de una revolución divina. La muerte, el enemigo supremo, celebraba su victoria sobre el príncipe de la vida, sin saber que había mordido el anzuelo que la destruiría desde dentro. El silencio del sábado no era el silencio del fin, sino la quietud cargada de poder antes de la mayor explosión de vida que el universo jamás presenciaría. Al amanecer del tercer día, la historia de la humanidad se rompió irrevocablemente. Mientras Jerusalén aún dormía, el mismo poder que insufló vida al primer hombre y dividió el Mar Rojo descendió sobre aquella tumba en el jardín. No fue una resurrección silenciosa ni etérea. Fue un acto de poder violento y creativo. La tierra se estremeció, no con la furia de la destrucción, sino con los dolores de parto de una nueva creación. Un ángel del Señor, cuya apariencia era como un relámpago, descendió del cielo y removió la piedra, no para permitir que Jesús escapara, sino para que el mundo pudiera mirar dentro. Los guardias romanos, símbolos del poderío militar del imperio, cayeron como muertos, paralizados de terror ante un poder contra el cual ninguna lanza ni escudo podría defenderse. La muerte fue invadida, y su prisionero más ilustre emergió, no como un fugitivo, sino como un conquistador. La primera proclamación de esta victoria cósmica no se dio en el Sanedrín ni en el palacio de Pilato, sino que se confió a mujeres desconsoladas. María Magdalena y las demás, conmovidas por el amor y el dolor, fueron al sepulcro para oficiar los ritos funerarios, esperando encontrar un cuerpo sin vida. En cambio, encontraron una tumba vacía y un ángel con un mensaje que desafiaba toda lógica. No está aquí, ha resucitado. En un acto de subversión divina, Dios eligió como primeros testigos de su mayor milagro a aquellos cuya palabra tenía poco valor en la sociedad de la época. Su desesperación se convirtió en asombro y su prisa por volver a contarlo a los discípulos no fue solo un acto de obediencia, sino el inicio explosivo de la evangelización, la primera chispa de una fe que incendiaría el mundo. La noticia, al principio, les pareció una ilusión a los discípulos. Encerrados en una habitación, sumidos en su propia decepción y miedo, eran la viva imagen de la derrota. Pero entonces Cristo resucitado apareció entre ellos. La visión de su Maestro, vivo y en carne y hueso, los transformó al instante. El miedo dio paso a la adoración, la confusión a la claridad, la cobardía a una valentía leonina. Les mostró sus manos y su costado, las cicatrices de la crucifixión. Estas heridas no fueron borradas. Se conservaron como trofeos eternos de su victoria, prueba de que la redención no era una ilusión, sino una realidad comprada con sangre y sellada con una tumba vacía. No veían un fantasma, estaban ante su Rey victorioso que había atravesado la muerte y había regresado para comisionarlos. La resurrección fue mucho más que el milagro final de Jesús. Fue la validación divina de todo lo que Él era y de todo lo que hacía. Fue la declaración del Padre al universo de que el sacrificio del Hijo en la cruz fue aceptado como el pago completo y perfecto por el pecado de la humanidad.
Sin la resurrección, Jesús habría sido solo un mártir más, y sus seguidores, propagadores de una mentira piadosa. Pero con la resurrección, su muerte se reveló como el acto redentor de Dios. Este acontecimiento se convirtió en la piedra angular inquebrantable de la fe cristiana, el fundamento de una esperanza que ya no se basa en rituales ni leyes, sino en la certeza de que como Cristo venció a la muerte, todos los que están en Él también vivirán. La muerte ya no tenía la última palabra, la tenía la vida. Tras su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, ya no como un maestro terrenal, sino como su Señor glorificado. Les abrió las Escrituras, mostrándoles cómo toda la historia de Israel apuntaba a su sufrimiento y gloria. Luego los llevó a un monte y les encomendó una misión que, desde cualquier punto de vista humano, era imposible. Este pequeño grupo, compuesto principalmente por pescadores sin educación y antiguos recaudadores de impuestos, recibió la orden de llevar su mensaje a todas las naciones, comenzando en Jerusalén y extendiéndose hasta los confines de la tierra. Carecían de ejércitos, influencia política o recursos financieros. Ante ellos se alzaba el poder de Roma y siglos de tradición pagana. Pero Jesús no les ofreció una estrategia humana. Les prometió un poder sobrenatural. 10 días después, mientras los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, la promesa se cumplió dramáticamente. Llegó el día de Pentecostés y con él la venida del Espíritu Santo. No fue una experiencia silenciosa e interna, sino una poderosa manifestación pública. El sonido de un viento impetuoso llenó el lugar, y algo como lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos, permitiéndoles hablar en otras lenguas. El mismo espíritu que empoderó a Sansón y ungió a David como rey, ahora se derramaba no sobre un solo individuo, sino sobre toda la comunidad de creyentes. Pedro, el mismo hombre que había negado a Cristo por miedo, se puso de pie y predicó con una valentía que silenció a la multitud. Y ese día, 3,000 almas se unieron a la iglesia. El motor del cristianismo no sería la capacidad humana, sino la presencia manifiesta de Dios. La expansión de la iglesia primitiva no puede explicarse por la sociología ni la estrategia. Fue un movimiento impulsado por una fuerza sobrenatural que transformó vidas desde adentro hacia afuera. Su mensaje era ofensivo para los judíos e insensato para los griegos. Un Mesías crucificado que resucitó de entre los muertos. Sin embargo, este mensaje estaba acompañado de un poder que lo validaba. Los apóstoles realizaron señales y prodigios en el nombre de Jesús, y la comunidad de creyentes vivió con un amor y una generosidad tan radicales que atraían y confundían a la vez a la sociedad que los rodeaba. Vendieron sus propiedades para cuidar a los pobres y vivieron en una unidad que trascendía las barreras sociales de judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. La iglesia no era una organización, era un organismo vivo que vibraba con la vida de Cristo resucitado. Inevitablemente, este nuevo movimiento chocó con los poderes establecidos. La declaración de que Jesús es el Señor fue un desafío directo a la autoridad de César y a la orden religiosa judía. La persecución, primero esporádica y luego sistemática, se convirtió en la realidad de la iglesia. Esteban fue apedreado, Santiago fue pasado a espada y los creyentes fueron dispersados de Jerusalén. Sin embargo, cada intento por extinguir la llama de la fe parecía solo avivar las llamas. Los cristianos huyeron de una ciudad para llevar el evangelio a otra. Se enfrentaron a leones en el Coliseo y a la tortura en las cárceles, no con maldiciones, sino con himnos y oraciones por sus perseguidores. Los testigos señalaron
que la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia, pues su valentía ante la muerte era prueba irrefutable de que habían encontrado algo por lo que valía la pena vivir y morir. En un testimonio asombroso de la soberanía divina, Dios escogió al instrumento más improbable para llevar su mensaje a las naciones. Saulo de Tarso, un fariseo devoto e intelectualmente brillante, era el enemigo más ferviente de la Iglesia. Al considerar la fe en Cristo una blasfemia contra la ley de Moisés, se convirtió en su perseguidor oficial, amenazando y matando a hombres y arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Con cartas de autorización del sumo sacerdote, viajó a Damasco con la misión de erradicar la presencia cristiana en esa ciudad. A los ojos de los hombres, era la personificación de la oposición, un hombre decidido a destruir lo que Dios estaba construyendo. Pero en el plan de Dios, Saulo no se encaminaba a una confrontación con los creyentes, sino con Cristo mismo. En el camino a Damasco, la historia dio un giro diferente. Una luz celestial, más cegadora que el sol del mediodía, envolvió a Saulo y a sus compañeros, derribándolos. Entonces resonó una voz, no desde el cielo lejano, sino que le hablaba directamente al alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento la teología de Saulo, cimentada sobre años de estudio y celo, se derrumbó. El Jesús que consideraba un impostor muerto era en realidad el Señor resucitado y glorificado, y al perseguir a la Iglesia, atacaba el cuerpo mismo de Cristo. Cegado y humillado, fue conducido a la ciudad, donde durante 3 días no comió ni bebió, mientras el peso de su rebelión y la magnitud de la gracia divina lo transformaban por completo. El mayor perseguidor de la Iglesia se transformaba en Pablo, su mayor apóstol. Mientras figuras como Pablo y Pedro eran los generales en el frente, la expansión del cristianismo se produjo principalmente a través de soldados anónimos. La fe se difundió no mediante grandes eventos públicos, sino mediante conversaciones discretas y testimonios personales. Fue la esclava cristiana quien, sirviendo a su ama romana, demostró una paz y un perdón desconocidos para el paganismo. Fue el mercader quien, recorriendo las seguras calzadas romanas, compartió la historia del Salvador con otros viajeros en una posada. Fue el centurión quien, tras presenciar la valentía de los mártires, buscó comprender el origen de su fe inquebrantable. El Evangelio avanzó no mediante programas ni estrategias, sino como una semilla transportada por el viento, plantada en los corazones de vidas ordinarias que habían sido extraordinariamente transformadas. Así, el reino de Dios avanzó de maneras paradójicas. Conquistó mediante el servicio, creció mediante la persecución y triunfó mediante el sufrimiento. En menos de un siglo, una fe que comenzó con un puñado de seguidores en una provincia remota del imperio, había llegado al corazón mismo de Roma. Ofrecieron al mundo no un nuevo sistema político ni una filosofía superior, sino una relación con un Salvador vivo y la promesa de la vida eterna. El poder que impulsó esta expansión no fue humano, sino el poder del Espíritu Santo obrando a través de hombres y mujeres comunes. La historia de la Iglesia primitiva es prueba definitiva de que el plan de Dios es indestructible, lo que plantea una pregunta urgente e intemporal para todos los que escuchan esta historia. ¿Cómo debemos responder a este rey? La respuesta a esta apremiante pregunta no quedó librada a la imaginación humana. El propio rey, antes de su partida, dejó instrucciones claras sobre cómo debían vivir sus seguidores mientras esperaban su regreso. En una de sus advertencias más profundas y contundentes, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. No era una historia para forasteros, sino una advertencia para quienes se consideraban parte de su pueblo. Usó la imagen de una boda, el evento más alegre y esperado de la cultura judía,
para ilustrar la verdad más aleccionadora sobre la preparación espiritual. La historia no habla del comienzo del camino de la fe, sino de su fin, y sirve como eco a través de los siglos, cuestionando la verdadera naturaleza de la preparación de cada alma. En la parábola 10, vírgenes salieron al encuentro del novio. Todas formaban parte de la procesión nupcial. Todas estaban invitadas. Todas llevaban lámparas, símbolo visible de su participación y expectativa. A primera vista eran indistinguibles. Representaban a quienes se asociaban con el pueblo de Dios. Asistían a las reuniones, conocían los cánticos y afirmaban esperar el regreso de Cristo. Ninguna de ellas se mostró abiertamente hostil o indiferente. Todas estaban en el lugar correcto, en el momento oportuno, aparentemente con el equipo adecuado. La historia nos enseña que la afiliación externa al grupo de creyentes y la profesión de fe no son, en sí mismas, garantía de entrada al reino de los cielos. La distinción entre los salvos y los perdidos, al final, sería mucho más sutil. La diferencia crucial entre ellas residía en un detalle invisible: el aceite. 5 de ellas, llamadas las prudentes, trajeron cántaros de aceite extra para sus lámparas. Las otras 5, las insensatas, tomaron solo el aceite que ya tenían en sus lámparas, sin preocuparse por la posibilidad de una larga espera. El aceite en las Escrituras es un símbolo constante de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Representa la realidad interior de la fe genuina, una relación personal y viva con Dios que no se puede falsificar ni tomar prestada. Las vírgenes insensatas tenían la forma de la piedad, la lámpara de la confesión, pero carecían del poder, la sustancia, la presencia interior del Espíritu que mantiene encendida la luz de la fe durante las largas y oscuras noches de espera. Luego, la parábola introduce un elemento crucial. Mientras el novio se demoraba, a todas les entró sueño y se durmieron. La demora del novio es la gran prueba que revela la verdadera condición de cada persona. La vida cristiana es una maratón, no una carrera de velocidad, y el paso del tiempo tiene el poder de erosionar el fervor inicial y exponer la superficialidad. El hecho de que todas se durmieran, tanto las prudentes como las insensatas, muestra que el cansancio y la distracción son experiencias universales en el camino de la fe. La prueba definitiva no era si se adormecerían, sino si poseían la fuerza interior necesaria para reavivar sus lámparas cuando finalmente sonara la llamada a medianoche, demostrando que la preparación para el regreso de Cristo no es un acto puntual, sino un estado continuo. Entonces, en la hora más oscura e inesperada, a medianoche, un grito rompió el silencio. Aquí viene el inocente novio. Salid a recibirlo. El llamado fue repentino, urgente y definitivo. No había tiempo para preparativos ni demoras. El momento del encuentro había llegado. El pesado sueño de la espera se rompió al instante y las 10 vírgenes se levantaron sobresaltadas para preparar sus lámparas. Ese grito representa el regreso de Cristo, un acontecimiento que llegará en un momento en que el mundo se sumirá en la oscuridad de la indiferencia, tomando a todos por sorpresa. En ese momento ya no habrá lugar para demoras. La condición de cada corazón quedará expuesta a la luz de la llegada del Rey, y lo único que importará será la preparación de cada persona. Fue en este momento decisivo que la diferencia fundamental entre ambos grupos se hizo evidente. Las lámparas de las vírgenes insensatas comenzaron a apagarse. Sus llamas titilaban y amenazaban con apagarse. Presas del pánico, acudieron a las prudentes con una súplica desesperada. «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». La respuesta de las prudentes no fue un acto de egoísmo, sino la declaración de una verdad espiritual inmutable.
La preparación espiritual, una relación genuina con Dios y la presencia del Espíritu Santo son dones personales e intransferibles. Nadie puede vivir de la fe de otro. Llegará el día en que cada individuo tendrá que rendir cuentas de su propia alma, y la fe de un padre o la oración de una madre no servirán para encender la lámpara de un hijo desprevenido. Siguiendo el consejo apresurado de comprar aceite, las vírgenes insensatas salieron en una búsqueda inútil de último minuto. Y mientras estaban fuera, llegó el novio. Las 5 que estaban listas con sus lámparas encendidas y alumbrando, entraron con él a la boda, y la puerta se cerró. Esta imagen, la de la puerta cerrada, es una de las advertencias más graves de toda la Escritura. Simboliza la irrevocabilidad de la oportunidad divina. La gracia de Dios se ofrece libremente a todos ahora, pero llegará un momento en que la oportunidad se cerrará. La puerta que hoy está abierta por la misericordia, un día será cerrada por la justicia. El intento de las vírgenes insensatas de prepararse a última hora les costó la entrada al banquete eterno que profesaban esperar con tanto anhelo. Poco después llegaron las otras vírgenes, encontrando la puerta ya cerrada. Desesperadas, comenzaron a llamar y a gritar: «Señor, Señor, ábrenos». La respuesta que surgió de su interior no fue una reprimenda por la falta de aceite ni por su demora. Fue algo mucho más profundo y definitivo. El novio respondió: «De cierto os digo que no os conozco». Su tragedia no fue, en definitiva, la falta de aceite, sino su falta de intimidad con el novio. El aceite era simplemente evidencia de una relación que nunca tuvieron. Conocían el banquete, conocían al novio por su nombre, pero él no las conocía. La parábola revela que la esencia de la preparación no reside en la realización de rituales externos, sino en cultivar una relación viva y diaria con Jesucristo. Así, la gran narrativa de la redención, que abarca desde el silencio de los días de Malaquías hasta el grito victorioso de la iglesia primitiva, converge en esta parábola final. Todo el plan de Dios, la preparación del mundo mediante imperios, la precisión de la profecía, el cumplimiento del sistema de sacrificios y el poder de la resurrección, se ejecutó con un solo propósito: invitar a la humanidad al banquete de bodas del Cordero. La historia de la salvación no es un mero registro de eventos pasados. Es la preparación de una invitación que llega hasta nuestros días. La parábola de las 10 vírgenes, por lo tanto, es la pregunta que Dios hace a cada alma que escucha esta historia. Habiendo visto todo lo que he hecho para traerte aquí, ¿estarás realmente listo cuando regrese? La tragedia de las vírgenes insensatas es la tragedia de la procrastinación espiritual. No eran enemigas del novio, simplemente asumieron que tenían más tiempo. Esta es una de las trampas más peligrosas para el alma humana. Creer que la decisión por Cristo puede posponerse para un día más conveniente, después de que hayan pasado los placeres de la juventud o hasta el lecho de muerte. La parábola advierte que nadie sabe el día ni la hora. La puerta de la oportunidad puede cerrarse no solo con el regreso final de Cristo, sino con el inesperado último aliento de una persona. La urgencia del Evangelio no reside solo en el futuro lejano, sino en la fragilidad del presente. El momento de buscar a Dios, de arrepentirse y creer, no es mañana, es ahora. Pero, ¿cómo se obtiene este aceite que garantiza la entrada? No se compra con buenas obras, ni se merece con una vida moralmente recta. El aceite del Espíritu Santo es un don gratuito de Dios, derramado en el corazón de quien reconoce humildemente su condición pecaminosa y confía plenamente en la obra consumada de Jesús en la cruz. Recibir el aceite es el acto de conversión. Mantener la lámpara encendida es el proceso de santificación.
una vida diaria de oración, meditación en la palabra y comunión con Dios, que profundiza nuestra relación con el esposo. No son las obras las que nos salvan, sino la evidencia de que hemos sido salvos y de que conocemos a aquel en quien creemos. Por lo tanto, la historia que comenzó con el silencio de Dios termina con su voz hablando con claridad al corazón del oyente. La misma mano soberana que guió la historia de Israel, que usó al Imperio Romano y que sostuvo a la iglesia primitiva, ahora se extiende hacia ti. La puerta a la fiesta de bodas, abierta por la sangre del Cordero, sigue abierta. La invitación fue sellada con una tumba vacía. La pregunta final, que resuena por la eternidad, permanece. ¿Es tu vida como una lámpara encendida, ardiendo con el aceite de una verdadera relación con Cristo, o es simplemente una lámpara vacía, con apariencia de religión, pero sin el poder de la salvación? Tu respuesta a esta pregunta es lo único que importará cuando finalmente llegue el clamor de medianoche. Recuerda cómo comenzó esta historia. Con 400 años de silencio, un tiempo en el que la esperanza de Israel casi se extinguió. Esa larga noche de espera fue interrumpida por la llegada del Mesías. De igual manera, vivimos hoy en un tiempo de aparente retraso para el novio. Han pasado 2 milenios y la tentación de dormirse espiritualmente, de dudar de la promesa de su regreso, es inmensa. Pero la lección de esa primera espera sirve de garantía para esta. El silencio de Dios no es ausencia y su demora no es negación. Él es paciente. No quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Cada día que pasa no es una señal de que Él ha olvidado, sino un don de su misericordia. Tiempo extra concedido para que más lámparas se llenen de aceite. El mismo Dios que marcó la primera venida de Cristo en el calendario profético con siglos de anticipación, ya ha decretado el día y la hora de su segunda venida con la misma soberanía inquebrantable. Así como usó el auge y la caída de los imperios para preparar el escenario la primera vez, hoy orquesta los acontecimientos mundiales para el cumplimiento de su acto final. Las naciones pueden enfurecerse y los líderes pueden hacer sus planes, pero todos se mueven dentro de los límites establecidos por el plan divino. Para el alma desprevenida, esta verdad debería inspirar reverencia, un despertar a la realidad de que la historia se encamina hacia un clímax divinamente ordenado. Para el alma vigilante, esta es la mayor fuente de paz, la seguridad de que, por encima del caos del mundo, reina un Dios que cumple todas sus promesas. La invitación a esta boda celestial nunca debe tomarse a la ligera, pues el precio de la entrada fue infinito. La puerta a la presencia de Dios solo se abrió porque el Cordero fue inmolado y su sangre derramada. La salvación no es un derecho, sino un don adquirido a un precio inimaginable. Las vírgenes insensatas menospreciaron la invitación, dándola por sentada, y por lo tanto no se prepararon adecuadamente. El alma prudente, por el contrario, vive en un estado de gratitud y asombro por el sacrificio de Cristo. Es este profundo amor por el esposo lo que la motiva a mantener su lámpara encendida. La vigilancia no nace del miedo al castigo, sino de un deseo ardiente de honrar a aquel que lo dio todo para que pudiéramos compartir su gloria. La parábola, en su conclusión, no nos deja en un punto medio. Presenta 2 realidades eternas y mutuamente excluyentes. Dentro de la puerta hay luz, alegría, comunión y la celebración eterna de las bodas del Cordero. Afuera hay oscuridad, el dolor del remordimiento y la agonía de una oportunidad perdida para siempre. Jesús deja claro que la separación final no será entre los religiosos y los no religiosos, sino entre quienes lo conocieron y quienes no. Toda la gran narrativa de la Biblia, desde la promesa en el Edén hasta la Nueva Jerusalén, converge en esta decisión individual.
El momento presente es el momento divinamente señalado para decidir de qué lado de la puerta estarás. Y así, el viaje que hemos recorrido nos lleva de regreso al punto de partida, pero con una comprensión transformada. Hemos visto el silencio de Dios dar paso a su palabra encarnada. Hemos visto imperios servir inconscientemente a sus propósitos y profecías cumplirse con asombrosa precisión. Hemos presenciado al Cordero de Dios sacrificado, la muerte vencida y una iglesia nacida del poder del Espíritu Santo. Todo este majestuoso tapiz de la historia fue tejido con un hilo de oro, el plan redentor de Dios para invitar a sus hijos a casa. Esta no es solo una historia sobre lo que Dios ha hecho en el pasado, es la revelación de quién es Él y la promesa de lo que aún hará. En el centro de todo, desde el primer sacrificio hasta la última trompeta, se encuentra la persona de Jesucristo. Él es el novio tan esperado, el Rey que regresa, la preparación para la eternidad. Por lo tanto, se reduce a una sola cosa: una relación con Él. Tener aceite en la lámpara no se trata de ser religioso, sino de ser redimido. No se trata de lo que sabemos de Dios, sino de conocerlo personalmente. La pregunta final en el gran día del juicio no será sobre nuestra denominación, nuestras buenas obras, ni nuestro conocimiento teológico. La única pregunta que importará vendrá del novio: ¿te he conocido? Y la respuesta se evidenciará en el brillo o la ausencia de él, de nuestras lámparas. La advertencia de la puerta cerrada es, por lo tanto, el mayor acto de misericordia. Se da ahora, mientras la puerta de la gracia aún está abierta de par en par, la misma voz que un día dirá: no te conozco. A los desprevenidos es la que hoy clama con amor: ven a mí. La mano que un día cerrará la puerta con justicia es la misma mano herida que se extiende hoy, ofreciendo perdón y nueva vida. La parábola no fue contada para condenarnos, sino para despertarnos del letargo espiritual. Es el llamado urgente de un Dios amoroso que anhela un pueblo que lo espere, no por obligación, sino por amor, con corazones ardientes en la anticipación de su regreso. La historia se acerca a su clímax. Las señales de los tiempos indican que la noche está muy avanzada y el día está cerca. El sonido de los pasos del novio se escucha a lo lejos para quienes tienen oídos para oír. El banquete está preparado, las invitaciones han sido enviadas, y la gran pregunta que se cierne sobre esta generación y sobre tu vida en este preciso momento es la más importante que jamás responderás. El novio viene. Está encendida tu lámpara.